Estamos de regreso. En el programa anterior compartíamos que el miedo está basado en un pensamiento que dice: algo malo va a ocurrir y no lo voy a poder soportar. Cuando nosotros comenzamos a reflexionar sobre esto, nos vamos a dar cuenta que básicamente lo que estamos diciendo es: me va a pasar algo en el futuro que yo no lo voy a poder manejar. Y al tener ese pensamiento, estamos excluyendo a Dios de nuestra vida, porque estamos hablando solamente de nosotros. Entonces, básicamente, el temor tiene que ver con querer traer la solución con mis fuerzas, querer traer la solución con mis conocimientos, querer traer la solución con mi experiencia, separado de Dios. Entonces, una de las cosas que decíamos es que lo primero que nosotros necesitamos entender es que necesitamos del amor de Dios en nuestra vida para poder desaparecer, erradicar todo temor que pueda estar hoy en nosotros. Cada uno de nosotros, para poder vencer el temor, primero, como decía usted, tenemos que estar establecidos en Cristo. Entender que mi confianza tiene que estar en Cristo y que si yo pongo toda mi fe en Él, entonces yo voy a estar en un ámbito de estabilidad emocional. ¿Por qué? Porque nada yo lo puedo controlar en mi fuerza. Hablaba el pastor Rubén del evento de los apóstoles cuando estaban en la barca y la tormenta, y que Jesús literalmente estaba en el lugar del control de la barca porque estaba dormido en el timón de la barca. Jesús siempre tiene el control, y en la medida que nosotros estemos en ese entendimiento, confiando en Dios, entonces nuestra vida va a tener estabilidad. Las emociones afloran, aparecen según los eventos y las circunstancias, pero desde una estabilidad en Cristo, no importa las veces que interactúen, siempre vamos a trabajar con emoción y vamos a volver al estado de estabilidad. Son emociones que tienen que aflorar porque están en nosotros, son un recurso. El asunto es cuando nos quedamos en la ira, cuando nos quedamos en la tristeza, cuando nos quedamos en la angustia y no volvemos al ámbito de estabilidad que es en nuestra vida en Cristo. Desde ese entendimiento, el temor de Dios es clave. Entonces, algunas personas confunden el temor racional, el irracional, el imaginario, y entonces el temor de Dios. Como la palabra se usa igual, el temor, unos confunden en sí lo que significa. Temer a Dios es amarlo tanto que no queremos desagradarlo. Temer a Dios es precisamente un principio de sabiduría. Temer a Dios es hacer lo que le agrada y específicamente no hacer lo que a Él no le agrada. No es paralizarme, no es que siento que algo malo me va a pasar, que Dios me va a castigar. No, por eso hay mucha confusión y algunos tienen un Dios que han trabajado en su mente castigador. Y Dios es un Dios de amor, que nos levanta, que nos quiere llevar al propósito que Él tiene para nosotros y nos ama con amor eterno. El temor a Dios es un ámbito también de fe, porque si yo temo a Dios, quiere decir que yo creo que le hay. Y el que se acerca a Dios tiene que creer que le hay. El temor a Dios es una base de relación, donde yo por reverencia, dándole lugar al Creador, me comporto de una forma donde todo lo que hago le rindo gloria y agrado al Señor. Ese es un ámbito de reverencia y de fe en el cual yo vivo de una forma donde los principios divinos priman sobre mi forma de actuar, mi forma de ver la vida, la óptica de las diferentes circunstancias que ocurran en el mundo, en mi familia, en mi trabajo. Lo hago desde un lugar donde hay una reverencia al hecho de que Dios es creador, de que Dios es mi Padre, que Dios es el Rey y que a Él lo pongo en primer lugar antes que todas las cosas. Entonces el temor a Dios es una de las acciones de los creyentes que en este tiempo está muy a prueba. Por muchas razones. No quiero hablar de idolatría, sino el hecho de que el temor me afecte es también un hecho que yo en mi fe he menguado. Entonces yo en este momento tengo que reflexionar. Si yo estoy en un ámbito de temor, es directamente proporcional a mi falta de fe. Porque el temor es la antítesis de la fe. Si hay fe, se va el temor. Y si hay temor, es porque mi fe menguó. Por eso es que es importante entender que cuando yo vivo con un entendimiento que Dios es soberano, que es omnipresente, que mira todas mis acciones, que conoce mis pensamientos y lo que hay en mi interior, y cuando voluntariamente yo lo rindo al Señor,
yo entro en un estado de reverencia a la presencia de Dios que me va a poder, voy a poderme manifestar establemente en mis emociones. Proverbio 1:7 dice, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. La sabiduría comienza por honrar al Señor y los necios desprecian la sabiduría y la instrucción. Primera de Pedro 2:17 dice, honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al Rey. El temor a Dios es una de las revelaciones más profundas que un creyente tiene para con su Creador. Y entonces todos los ámbitos de emociones y las diferentes acciones que tenga el mundo no van a poderme afectar en un entendimiento de que Dios tiene el control. Ahora, siguiendo en esa línea, en una ocasión alguien me preguntaba, pastor, ¿qué es más complicado? ¿Vivir en santidad, vivir en el temor de Dios, o vivir fuera de ese ámbito del temor de Dios y de la santidad? Y una de las cosas que concluíamos en esa ocasión es que muchas personas dicen, pastor, me cuesta ser santo, me cuesta hacer las cosas correctamente, me cuesta mantenerme en la línea recta con el Señor. Sin embargo, nos vamos a dar cuenta en que muchas áreas de temor en nuestra vida se establecieron no porque estábamos apegados a Dios, no porque nos habíamos consagrado al Señor, no porque estábamos viviendo en el temor de Dios, sino que se comienzan a establecer porque nos separamos de Dios. Y al separarnos de Dios, de sus leyes, de su instrucción, como lo hizo Adán, o sea, Adán salió del marco de preservación de Dios, es ahí donde el temor se comenzó a establecer. Porque también una de las cosas que creo que es válido incorporar hoy es que muchas veces hay muchas áreas de temor en nuestra vida por el desorden. No necesariamente porque haya circunstancias solamente malas afuera de nosotros, en el ámbito en general, sino porque hay muchas áreas que entraron en un estado de desorden, pero el estado de desorden muchas veces entra porque no temimos a Dios, no seguimos sus mandamientos. La Biblia dice que los mandamientos del Señor no son gravosos, o sea, no tienen como objetivo traer dolor, traer daño, sino al contrario, preservar nuestra vida. Entonces, cuando uno evalúa qué es más sencillo, ser santo o vivir una vida separada de Dios, la verdad que lo que trae más dolor es vivir una vida separada de Dios, porque es la vida que trae al final mucho dolor y mucho temor. El pastor Vladimir nos compartía que el miedo es lo opuesto a la fe. Y cuando él decía esto, se me venían rápidamente las dos definiciones de estas palabras. Miedo es pensar que algo va a pasar en el futuro que no lo voy a poder manejar. Pero fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es decir, que aunque es incierto el futuro, yo estoy claro que el Señor está conmigo y que todo va a salir bien. Entonces nosotros entendemos que la fe, cuando nosotros la tomamos, una fe en Dios, una fe en Cristo, una fe donde su amor es derramado sobre nosotros, entonces eso lo que va a generar es todo un ámbito a nuestro alrededor, donde el miedo no tiene lugar. Y primera de Juan 4:18 nos dice, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Para que el temor, el miedo no tenga lugar en nosotros, necesitamos recibir el amor de Dios en nuestra vida. Vamos a ir a un corte y regresamos.